cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Da un beso lo primero para Hola. Bueno, yo sabéis que no usaría el micrófono, pero como nos tenemos que llevar bien con la tecnología y hay tantas personas interesadas en que en el vídeo se escuche estupendamente, pues hay que coger el micrófono, porque yo creo que solo mi voz podría ser suficiente sin utilizar el micrófono. Principalmente porque me muevo un montón. Y bueno, tengo que deciros que me siento muy afortunado, que estoy muy contento, porque yo no tenía que estar aquí, era otra persona, otras personas las que tenían que estar aquí, y afortunadamente pues el universo me ha invitado a que pase un ratito de esta mañana con vosotros y a llevarme un montón de contactos. Así que muchísimas gracias, primero por recibirme, por cederme vuestro tiempo y también porque de alguna manera a partir de este momento pues ya estamos conectados, aunque no queráis, quedaros, ya estamos conectados. Mi nombre es Óscar Guinea, no sé por qué razón yo siempre quise trabajar en un banco y entonces pues estudié administrativo, formación profesional, lo que era en mi tiempo. En mi casa jamás hubo nadie relacionado con el mundo de la peluquería y en el mismo colegio donde estudiábamos formación profesional de administrativo, pues cuando terminé quinto, pues me hicieron un test de entonces, ¿no? En plena de los años 80, pues empezaron los primeros test y alguien descubrió pues, que tenía otras habilidades y mi jefa de estudios pues, me propuso que convalidara asignaturas y que estudiara peluquería. Y sabéis, yo tenía una capacidad que era que en general no decía que no a nada en aquella edad de la adolescencia. Entonces me parecía un rollo, ahora ya he aprendido a que es una virtud, entonces, bueno, pues por no decir que no, pues estudié peluquería, fijaros, después de administrativo. La verdad es que la combinación de las dos cosas fue bastante interesante y por alguna razón, desde el primer momento, cuando cogí un peine y una tijera, como si lo hubiera hecho toda la vida, pues chica, sabía cortar el pelo. Y bueno, pues había una manera de conectar con algo más que era cortar el cabello, que era, bueno, pues hacer que el cliente se sintiera bien. Eso ya, bueno, pues gracias a mi formación como administrativo, nunca trabajé en un banco, os lo tengo que decir, mi sueño era actualizar cartillas, pero nunca trabajé en un banco, pero sí que es verdad que toda esa cultura me sirvió para entender el negocio de otra manera y hoy, unos 27 años más tarde, bueno, pues me dedico principalmente al sector belleza. Llevo unos 25 años dedicándome a la formación dentro de peluquería, pues además de peluquería, formación, y hubo un momento, como hace unos 15 años, que yo estaba empeñado en ayudar a que la gente fuera buen profesional, es decir, que cortaran bien el cabello, que peinaran bien, que atendieran bien, y caray, a veces no funcionaba. Y cuando descubrí que la prioridad era ayudar a que las personas primero fueran buena gente y aprendieran a ser buenas personas, después a lo mejor no eran peluqueros nunca y se dedicaban a otra cosa, pero por lo menos ya descubrían su misión, su lugar, su pasión, hacia dónde querían llegar, y entonces en aquel momento es cuando decidí que el coaching además podría ayudarme no solo a construir mejores profesionales, sino principalmente pues a ayudar a construir mejores personas. Y ya desde entonces coaching empresa, coaching empresa, coaching empresa, pues llegamos al día de hoy donde principalmente trabajo dentro de la formación, pues ayudar a que los negocios funcionen dentro del sector belleza, ya sean escuelas, ya sean salones de belleza, ya sean peluquerías, principalmente distribuidores de productos, fabricantes de productos, grandes grupos como L'Oréal o Procter & Gamble, y cuanto más trabajo en lo que se ve, es decir, en la piel bonita, en el cabello bonito, en el cuerpo bonito, más importante me parece lo que no se ve. Y desde ahí, desde lo que no se ve, es increíble cómo se pueden hacer pues, cortes preciosos, estilos preciosos y gente que se sienta muy guapa. Y hay algo que es súper importante. En este momento todo el sector de la belleza ha cambiado muchísimo en los 3 años y hay un objetivo principal siempre, y es que los negocios produzcan dinero, siempre. Y tengo una pregunta porque yo los conozco, yo me he presentado así un poco como rápidamente, y os pregunto, ¿quién es de vosotros es empresario? Ay, creo que no he dicho bien la pregunta, lo siento, igual me tenéis que ayudar por el fondo, lo voy a volver a repetir, quizá en Madrid, bueno, yo vengo del norte, viví en Madrid, pero yo vengo del País Vasco, y quizás un poco mi acento de Bilbao
pues a lo mejor no se ha entendido. Lo vuelvo a repetir, ¿quién de ustedes es empresario? Ay, pues no sé, si funcionar, no sé. Bueno, pues les voy a plantear una cosa. Yo no sé si antes de la empresa, llámese Oscar Geo, llámese Idioma o llámese la que fuera, antes de crear una empresa, yo no sé si a ustedes les suena que hay alguna empresa bastante más importante. ¿Qué ocurre en su casa si para que ustedes lleguen a final de mes puedan pagar la hipoteca, puedan irse de vacaciones tranquilamente, cenar con su chico o con su chica, comprarse lo que les apetece y algún caprichito que cuidarse, ya lo saben, hablaremos de ello? Pero si en vuestra casa se necesitan 3.000 euros del 1 al 31 del mes para que llegue a todo eso y solo entran 1.000, ¿cómo se llama eso en Madrid? Si yo necesito 3.000 y solo entran 1.000, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Deuda. Deuda. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Está muy bien ese nombre. Más nombres. ¿Cómo se llama? Eso es una quiebra, eso es una depresión, eso es una faena, eso es mosquearte con mi chico, eso es estar de mala hostia, eso es no dormir a la noche, eso se llama ansiedad y eso se llama todo esto. Pienso que en el País Vasco se llama así, en Madrid supongo que también. Pienso, ¿no? ¿Qué ocurre si en mi casa necesito 3.000 euros para acabar el mes y entran 5.000? ¿Cómo se llama eso en Madrid? Claro que sí. Gracias, estoy relajado, duermo estupendamente, mis relaciones sexuales funcionan mejor que nunca, lo prometo, que también influye, ¿eh? También influye. Me siento cómodo, guapo, todo ello. Claro que sí, por lo tanto, olvídense de ser empresarios, por eso ya no vale. La primera empresa, que es la empresa de mi vida, tiene que funcionar y tiene que ser rentable. Y yo trabajo de una manera muy práctica. Probablemente a partir de ahora diga algunas cosas que son un poco incómodas. Pero está clarísimo que en la empresa de mi vida tiene que entrar más dinero del que necesito. ¿Y cómo se llama si necesito que entren 3.000? Entran 6.000 y además aprendo a vivir con 1.500. Pues muchísimo más inteligente, porque esa es otra, claro, cuando a lo mejor en lugar de utilizar el transporte público vengo con la bici, o cuando comparto mi coche en BlaBlaCar, o cuando en mi casa que me sobran un par de habitaciones, pues lo comparto por Windows y encima conozco gente estupenda. Porque además de eso, no olvidemos que aunque mis bolsillos estén llenos de dinero, si aprendo a vivir de una manera inteligente y graciosa y social, pues aún entra más. Ese es un capítulo de mi presentación que se llama que yo por lo menos prefiero sumar en lugar de restar. Así que ahora, Lola, dime cuánto tiempo nos queda a partir de ahora. 40 minutos. 40 minutos, vale, pues necesito 3 voluntarios, por favor. 40 minutos significa... Muy bien, usted, si quiere, usted. Y venga, usted. Muy bien. Venga, sí, que les quiero ver, quiero que salgan el vídeo los tres. Solo los voy a hacer que suban aquí. Muchas gracias. Ellos son mi equipo. Quiero presentaros, porque también cada vez creo y cada vez hago más negocios con alianzas. Soy socio de una cadena en la que hay más de 40 empleados y el formato del empleado, yo no lo sé, me da igual si hay alguien en un sindicato, el formato de un local en alquiler, el formato de un crédito con intereses, el formato de un empleado, según como está la ley en este país, pues yo no sé para ustedes, pero para nuestra empresa es lo menos rentable posible. En cuanto que hacemos alianzas con equipos que funcionan de otra manera, nuestros negocios son más rentables, pero eso no forma parte de este capítulo. Hablaremos de ello si alguno de ustedes quiere montar una empresa y quiere que hablemos antes. Luego, 40 minutos, lo que significa que si ahora son las 2 menos cuarto, yo tendría que terminar 15 en punto, 15 hay cuarto y hay 25, tendremos que estar todos en la calle. Perfecto, más o menos, ¿no? Más o menos, vale. ¿Cuál es tu nombre? María del Mar. Te voy a pedir, súper importante, yo me quiero... ¿Tenéis reloj los tres? Sí. ¿Sí? ¿Tenéis reloj? Vale, pues yo me quiero relajar, porque quiero estar con ellos, con todo el grupo, entonces quiero no tener que estar pendiente de la hora. María José, María del Mar, perdón, quiero que... Miren, Chaso, en mi tierra, se dice en euskera. María del Mar, quiero que a las 2, por favor, tú interrumpas, no importa que yo esté diciendo la fórmula más maravillosa del siglo. Cuando sean las 2 por tu reloj, que te pongas de pie, ¡Óscar, las 2! Y que interrumpas todo, y que se oiga tan fuerte para que desde el vídeo te oigan. ¿De acuerdo? Y yo te lo agradeceré. Bueno, si quieres, sí, yo no te dije que lo dejaras algo. Yo lo dejo ahí para relajarme. Si quieres poner el vídeo, déjame ese, y luego lo volvemos a cambiar. ¿Ok? Vale, ¿cómo te llamas? Juan Antonio. Voy a necesitar que tú a las 2:10, muy importante, me digas ¡Óscar! Las 2:10. Pero se tiene que oír y toda la sala lo tiene que oír. ¿De acuerdo, José Antonio? ¿Cómo te llamas? Óscar, muy bien, toca yo.
Me encanta. Pues a ti voy a necesitar que a las 2:20 me interrumpas y yo me voy a relajar, lo que significa que si el tiempo no es interrumpido por vosotros, pues yo voy a continuar y se quedarán sin comer el resto del grupo. Y todo esto. María del Mar, ¿a qué hora te necesito? ¿A qué hora te necesito? 2:10, Óscar. Perfecto, ¿puedo confiar en vosotros? ¿Les damos un aplauso? Muchísimas gracias. Vale, pues tengo para vosotros el trabajo que he preparado. Es un trabajo que forma parte de uno de los productos que más vendemos cuando cualquier empresa nos contrata para ayudar a que otras empresas ganen dinero. Mis principales clientes son las empresas productoras de productos y ellos nos contratan para que sus clientes peluqueros o esteticistas o spas aumenten en facturación. Y con ellos trabajamos 7 claves potentísimas que están relacionadas en que si quieres dinero, yo no sé vosotros, pero si quieres dinero no queda más remedio que facturar dinero. Porque claro, podemos decir que queremos, pero el dinero tiene que entrar. Yo he visto actitudes muy buenas, pero al final de mes no entra dinero y hay que pagar y se va acumulando. Por lo tanto, antes de continuar, la primera clave es como de las menos concretas, y a mí me gusta ser bastante concreto, pero como buen coach que me gusta ser y prepararme, no puedo pasarla por alto, y es el equilibrio, y lo planteo constantemente, entre lo que somos, para mí dividido entre cuerpo, emoción y palabras o comunicación, como vosotros queráis. Cuando hablo de cuerpo, soy muy claro, el que quiera peces, que se moje el culo, el cuerpo se tiene que levantar de la silla. Trabajo constantemente con empresarios que intentan hacer su trabajo desde un despacho, eso sí, muy bonito, con una silla de Philippe Stark y con el puñetero culo en la silla. Y hoy, en este momento y en este país, hay que salir a buscar al cliente. Nuestro cuerpo tiene que moverse. Y tiene que moverse a salir a donde el cliente está. No sé cuál es vuestro tipo de cliente, hablaríamos si hiciéramos un trabajo para vosotros, pero hay que salir a buscar al cliente. Y mi cuerpo tiene que tener un cuerpo de apertura siempre y tiene que ser coherente, por supuesto, con mis emociones. Hoy nadie quiere comprar un masaje. No sé si entre ustedes hay terapeutas o nadie quiere comprar un corte de cabello, nadie quiere comprar, porque para eso ya tienen miles de sitios donde el precio es cada vez más económico y nosotros nos dirigimos a dar valor a los negocios. Por lo tanto, si somos cuerpo y somos emoción, tenemos que preguntar al cliente cómo te quieres sentir hoy, o qué estás buscando, o qué esperas después de tu visita, ya sea a mi salón, ya sea a mi proceso de coaching, o ya sea a mi espacio terapéutico. ¿Cómo necesitas sentirte? ¿Qué sentimiento tiene que haber después? Y hay que tocar el corazón del cliente y desde ahí llegamos al bolsillo. Y por último, la tercera parte, que es comunicación o palabra, más que nunca nos enseña que las palabras en este momento no son inocentes. Y cuidado con las palabras que nos decimos. Sí, quiero dinero, o quiero sentirme bien, o voy a la peluquería, o voy al spa, o voy al terapeuta. Después de repetirme un montón de veces, pues que a lo mejor, cuando toco este tema, quizá los expertos podéis ser polémicos conmigo, y a mí no me importa, lo podemos hablar, pero si todo el día me repito a mí mismo que soy un hombre o una mujer de 50 años y que tengo osteoporosis, y uso constantemente la palabra osteoporosis en mi vida, hay un momento que o tengo una capacidad mental fuertísima, o que la osteoporosis está marcando mi vida. Y cuando a veces jugamos a que cambien esa comunicación o esa palabra por otra palabra completamente diferente, automáticamente las emociones que provocamos provocan unas acciones y por lo tanto unos resultados diferentes. Los que sois coach sabéis que este es nuestro trabajo, pero es que es poderosísimo. Y nos seguimos encontrando personas que cuando el cliente llega le dicen palabras inadecuadas. Y cuando el cliente llega, es capaz de llamar a mi consulta o es capaz de venir, pues mi cuerpo tendrá que ser un cuerpo receptivo, mi emocionalidad tendrá que ser una emocionalidad de hola, soy Óscar, ¿en qué puedo ayudarte? Siéntate, relájate, pasa, tómate algo, ahora cuéntame cómo puedo ayudarte, y tendremos que elegir unas palabras claves, principalmente, más en mi entorno, dirigidas a qué quiere el cliente, no tanto a qué necesita. Porque a veces, como vamos de salvadores del mundo, pues, ¿qué necesita? Da igual, yo no quiero gastar mi dinero en lo que necesito.
Si soy fumador, a lo mejor deseo de fumar, pero no quiero. Hoy gastamos la pasta en lo que queremos. Y ya sabéis, esto lo habéis escuchado muchas veces, pero es clave. Solo compramos para reducir el dolor o para aumentar el placer. Solamente. Y detectar el dolor o la pena, y así nos vamos a marketing, es súper poderoso. Por lo tanto, cuidemos ese equilibrio entre mi cuerpo, entre mi emocionalidad y entre las palabras que decimos. Primero para mí, en lo que yo veo, y luego para los demás. No sé si estáis de acuerdo conmigo, si no, lo debatimos. ¿Alguien quiere debatirlo? ¿No? Qué bien, casi me dais un par de minutitos porque voy a abierto el debate, pero... Bien, segunda clave, las traigo anotadas en el móvil, por eso me vais a ver que las tengo anotadas, porque desde ahí las voy trabajando. Porque hacía tiempo que si hice mi inversión en un iPhone, pues decidí que no iba a venir rodeado de papeles. Me suelo ir con muchos más papeles porque sigo sin poder evitar llevarme los papeles que veo en la mesa vuestras tarjetas, vuestros mensajes, vuestros mails. Sigo sin poder evitar llevarme el bolsillo lleno de toda esa imagen que me encanta, porque es como llevar una parte de vosotros. Siguiente clave y súper poderosa, porque me encuentro constantemente con ellos cada vez que alguien me llama para ayudarle a que su negocio tenga fuerza. Si quiero tener dinero, ¿realmente quiero tener dinero? La pregunta es, ¿realmente los que estamos aquí o con las personas que nos relacionamos para que tengan abundancia, quieren tener pasta? ¿Realmente quieren que su vida cambie y pasen de tener 1.000 euros en el banco a tener 300.000 euros en el banco? ¿Realmente están preparados para lo que significa tener mucha pasta en tu vida? ¿Qué me decís sobre esto? ¿Creéis que hay gente, que hay personas? ¿Me puedo sentar, Lola? Me caeré de aquí. Dios mío, no me voy a sentar, por si acaso ya está debajo del mantel. A veces hay que ver lo que hay debajo del mantel, ¿no? Bien, porque me encuentro con muchísimas personas que creen que tener dinero significa generar un comportamiento, un hábito, una manera de vivir, porque no es cómodo tener dinero, no es cómodo tener positividad, ¿lo sabéis? No es cómodo ser rico en energía positiva. Gracias, Sergio, que está por ahí, porque él me ha enseñado mucho sobre esto cuando lo escucho. No es cómodo ser rico en energía positiva y rodearte de personas que están en la queja, de personas que no llegan a final de mes y tú teniendo dinero y haciendo que en tu negocio... O sea, realmente, lo primero que tengo que tener claro si quiero que el dinero llegue a mi vida es que estoy dispuesto a relacionarme y a defender mi relación con el dinero. Si lo normal es que la sociedad quisiera en su momento que me casara con una mujer y me caso con un hombre, pues no, probablemente me tengo que preparar a lo que pueda escuchar. Si a lo mejor me quiero casar con otra persona de una raza completamente diferente, de una edad completamente diferente, a lo mejor tengo que educarme y prepararme para lo que voy a escuchar y para preparar a los demás. Bueno, pues si mi relación de éxito va a ser con el dinero, si voy a estar enamorado del dinero y él de mí, tendré que prepararme para lo que voy a escuchar y habrá personas que llegarán y seré incómodo para ellos. Y he descubierto que algunos de mis clientes, primero tengo que trabajar en prepararles para esa relación, para que el dinero llegue, porque si no, no va a llegar nunca. ¿Os suena un poco, no? Sí. Y seguro que lo habéis vivido alguna vez. Yo, desde luego, vamos, no os voy a decir si me ha tocado la lotería alguna vez o no, porque no os lo voy a decir, pero tengo clarísimo... No, tengo claro, bueno, a mí en general me gusta, luego me gustan algunos juegos como el póker y demás, pero jamás se enteraría absolutamente nadie si me tocara la lotería, lo tengo clarísimo, y vamos, y mi vida no tendría por qué cambiar absolutamente para nada en cuanto a lo que ya hago por tener 300 o 500 o 600.000 euros más en el banco, 1 millón o lo que sea. Pero sí que vemos que hay personas, si lo sabéis, que no están demasiado preparadas quizá pues, para recibir ese dinero. Bien, sí, entonces, ¿seguimos de acuerdo con el punto 2 o hay debate? Que si de verdad quiero tener dinero... Son las 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Marimar, este es un equipo con el que empiezo ya a relajarme, porque siento que mi equipo responde y que puedo ir delegando. Si estuviéramos trabajando más dentro del negocio, este es un juego, un capítulo sobre la delegación y el liderazgo.
que siempre me gusta introducirlo porque así me puedo relajar con el tiempo. Se me han puesto enfrente un reloj que lleva 5 minutos de diferencia con el de Marimar, pero no importa. ¿Estamos de acuerdo en que no hay polémica con el segundo punto? No hay polémica, no, pero yo me fío por el de Marimar, ¿eh? No hay polémica, podemos pasar al tercero, ¿verdad? Vale. Lo trabajo constantemente y para mí es una cultura de éxito. A mí me funciona muy bien y a mis clientes les funciona muy bien cuando lo entienden. Me voy a enfocar en todo lo que suma y no en todo lo que resta. ¿Tienes una idea de negocio? Perfecto, vamos a empezar a ponerlo en marcha con lo mínimo. Con lo mínimo es con lo mínimo, con lo mínimo de lo mínimo. No necesitas una peluquería. En el caso de que quieras ser peluquera, búscate un maletín súper bonito que te diferencie. Vamos a diseñar una primera imagen de marca. Busca 4 palabras claves y empieza a conseguir 4 clientas que se sientan completamente diferentes contigo. Ya llegará después y empieza a sumar, no a restar. Si me encanta vivir en una casa grande, significa que tengo unos gastos de luz pues un poco más grandes. Y si tengo habitaciones que están completamente vacías, porque me gustan los espacios grandes, y de vez en cuando algún living puede venir a mi casa y ganarme 50 euros al día, pues maravilloso, para mí es una suma. Si en mi negocio puedo generar alianzas para que varias personas vengan, a lo mejor a hacer masajes, a lo mejor a generar extensiones de pestañas, a lo mejor a pasar consulta, y vienen 6 profesionales diferentes, están sumando, no tengo que empezar a buscar a 6 empleados diferentes. Por lo tanto, intento centrarme en cosas que a mi vida le sumen dinero y no que le resten dinero. Por ejemplo, me apasiona la decoración, invierto en decoración. Ahora no entra un sofá nuevo a mi casa hasta que el otro no sale. Es decir, aunque pase 2 días sin sofá, entre el cambio, no me importa que tenemos que cambiar el sofá porque este Chester ya estamos un poco cansados y nos gusta la decoración. Ok, fotografía, nuestro hijo de 13 años a mover el sofá por las redes sociales y donde sea, y cuando el sofá se ha vendido, evidentemente, igual he sacado menos de lo que me costó, pero cuando ya tengo 250 euros del sofá, compro el de 850 y voy moviendo el dinero. Nos funciona fantásticamente bien, hay que reformar el negocio y hay que ponerlo súper bonito. Perfecto, vamos a hacer acciones de venta de lo que tenemos para que sume y no para que no reste. No sé si me estoy explicando. Había miles de ejemplos sobre ello, pero en cuanto que nos enfocamos en la suma y no en la resta, el bolsillo va aumentando. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Hay muchas cosas en este momento además que nos lo facilitan. Es increíble cómo pides ayuda en tus redes sociales para quitar de tu espacio un piano, por ejemplo. Mi hijo durante años tocó el piano y hubo un momento que quería pasar a otra cosa. Perfecto, ¿quieres pasar a la guitarra eléctrica? ¿Alguien más quiere tocar el piano en casa? Nadie, ¿vale? Pues cuando el piano lo vendas, empiezas con la guitarra eléctrica. El piano se vendió y lo que tuve que poner para la guitarra eléctrica fue casi nada. Pero ejemplos de esos constantes. Mirad, cuando yo viajo solo en el coche, y viajo muchísimo por trabajo, a veces me asusto porque puedo hacer 300 kilómetros hablando por manos libres y no acordarme por dónde he pasado. O sea, entre Vitoria y Bilbao paso por Aranda y a veces digo, hostia, pero si pasé por Aranda y me di cuenta que pasé por Aranda, de todo lo que iba hablando por el teléfono. Desde que hago BlaBlaCar con mi coche, es un placer, porque es un placer llegar al sitio de destino, despedir al compañero o compañeras súper interesantes, y poner la mano. Y que 25 euritos, 30 euros, 35, acaben en tu mano. Es un verdadero placer poner la mano y que te pongan el dinero. Y la gente, ¿verdad? Y aparte las amistades que conoces. Aparte las amistades, claro que sí, Marina. Claro, y mi madre me dice, claro, porque nuestras madres se aburguesan, hijo, estás loco, yo no puedo entender. ¿Y sabéis lo que hace mi madre cuando mi madre es de Extremadura? Me mandaba en junio allí con mi abuela, y ella como trabajaba y era una loca del trabajo en los años 70, y claro, ella quería revolucionar el mundo de la mujer, pues ella me andaba con su madre. Y ¿sabéis qué me decía mi madre con 13 años, o con 12, o con algunos menos, incluso en el pueblo, como María Peligro? Hijo, para ir de un pueblo a la piscina haces autostop. Y me mandaba y no pasaba nada, y ella volvía en agosto, me veía, hacemos autostop, ¡ah, qué bien, qué bien! Resulta que 35 años más tarde yo hago autostop y encima me pagan, al revés, cojo autostopista y encima me pagan, y a mi madre le parece una locura, claro.
porque su patrón, porque se ha aburguesado, no puede entender que su hijo, con su coche estupendo, vaya cargando desconocidos. Pues para mí es un placer cuando llegas y pones la mano y terminas el viaje con 75 euros, chica. Y chicos, no lo sé para ustedes, pero para mí eso suma. Bien, ¿alguna polémica o algún debate sobre esta clave? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Puedo continuar? Muchas gracias. Cuarta clave, y aquí ya empiezo a meterme un poco en lo que vais en esa parte de facturación. La marca personal. Cada vez trabajamos más, sobre todo en mi sector. Resulta que trabajo en una peluquería que se llama Reflejos y todo el mundo viene por Óscar. Resulta que trabajo en una clínica de tratamientos y todo el mundo viene por María José, ¿qué es? María del Mar, ¿qué te dedicas, María del Mar? Eres coach. Pues imaginaos, ¿no? Igual trabajo para mi escuela, liderazgo, pero hay gente que llama y dice, Óscar Guinea. Ok, trabajar para una marca y hay que ser coherente con los valores de liderazgo, o de Óscar G, que es la marca, o de Reflejos, que se llama la peluquería. Pero hay una marca personal impepinable, y es que hay muchísimas personas que se mueven y hacen kilómetros y pagan por la persona concreta. No tengo ni idea de qué editorial son los libros de Sergio, ni me importa, no tengo ni idea, pero compro el libro de Sergio porque es de Sergio. Y hay una marca personal detrás de Sergio que a mí me gusta y que conecta conmigo. Y que hoy parece que porque tenga que pertenecer a una cadena de franquicias con las cuales trabajo, se olvidan, y cuando hacemos un trabajo sobre la marca personal de cada uno, de quien está al frente de ese cliente, el dinero se multiplica. Y para trabajar en la marca personal, pues tenemos que trabajar en esos valores y en esa misión de cada uno de ellos. Y hay un tema que a mí me parece fundamental para la marca personal, porque no voy a entrar en cómo construirla, no es el motivo de este trabajo, pero hay un capítulo para nosotros fundamental en la marca personal que está relacionado con la venta. Y muchísimas de las personas con las que trabajo cada día no les gusta vender, o se dicen a sí mismos que no saben vender, o sienten que al vender están como, pues ya sabéis, conectando una vez más con el dinero y como sintiendo que están casi engañando por vender. Y en ese cambio de palabras de la clave número 1, donde decíamos que éramos cuerpo, emoción y comunicación, en ese cambio de palabras todo cambia, queridísimos amigos, cuando nos olvidamos de vender y dejamos de decir que somos vendedores y empezamos a pensar en ayudar a que el cliente compre. La clave no es vendo, sino te ayudo a que tú compres. Como soy un tío emocional, un gran profesional que quiero que tú te sientas muchísimo mejor después de la visita, después de la contratación del servicio conmigo, lo que voy a hacer es ayudarte a invertir tu dinero de la mejor manera. Y que esos 1.500 euros que tú me pagas por un proceso de coaching, esos 100 euros o 150 que tú me pagas por un servicio de peluquería, sea el mejor dinero invertido para ti. Hasta el punto que puedo devolverte el dinero si no ha funcionado, o hasta el punto que voy a dedicar un tiempo para ti. Y cuando me olvido de vender y me centro en ayudar a comprar, todo cambia. Y parece, cuando damos una conferencia, yo a veces tuve que desmontar alguna creencia sobre que en la conferencia me parecía que todo era muy teórico y que si no hacíamos la práctica, pues no se asimilaba del todo. Y vale, puede ser verdad. Y no puedo alargarme demasiado en claves sobre ayudar a comprar, pero estamos muy enfocados en ayudar a que te sientas bien, a que te cures, a que tu proceso de coaching te sirva o a que te sientas más guapa. Por eso cuando os olvidáis de ser vendedores para ser ayudadores de compra, todo cambia. Resulta que si yo voy con mi dinero al analista financiero, al banco, él me va a ayudar a que mi dinero se multiplique. Podríamos hablar sobre esto, que sea la siguiente clave. Y él me va a ayudar a que mi dinero se multiplique. Y yo le dejo mi dinero, fíjate, tranquilamente, consulto, hablo con él, voy viendo cómo va produciendo intereses. Y a lo mejor le dejo muchísima pasta. Resulta que si yo voy a vender un producto o un proceso, que hablamos de 50, de 100, de 150, pues quizá en cómo lo hago y en enfocarme en que voy a ayudar a que tus 50 euros sean para conseguir el mejor producto del mercado y el que mejor va a solucionar lo que tú quieres solucionar, es perfecto. Y todo se multiplica, os lo prometo, cuando trabajamos desde la ayuda a comprar. ¿Lo he explicado correctamente? ¿Creéis que lo he explicado como para que se pueda entender? ¿Sí? ¿Puedo dedicar
¿Un minuto para vosotros? Ok. Solo un minuto me va a llevar, ¿vale? Voy a pedir, por favor, que toméis vuestro teléfono móvil, que os levantéis un poquito de la silla, no me importa, perder otros 2 minutos. Y con vuestro teléfono móvil hagáis una fotografía a algo que es súper importante. Súper importante no, es lo más importante, que es mi teléfono. 6, 5, 6, 7, 8, 3, 3, 5, 6. Y mi correo electrónico, o Guinea, que es la inicial de mi nombre, Guinea, que es mi apellido, como el Guinea Ecuatorial, @Oscar, que es mi nombre, con la inicial de mi apellido, g.com. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, porque son ya las 2:10, perfecto. No importa, yo lo voy a dejar aquí y luego si queréis hacer la foto. Bien, porque si vosotros necesitáis que yo os ayude a comprar, que yo os ayude a cualquiera de las claves que hoy no se han entendido muy bien, pues ya sabéis, un WhatsApp y yo os ayudo y os envío información. También porque aunque he dejado mis tarjetas fuera, sé que a veces recogemos todas y las mezclamos con todos. Y sé que mi fotografía dentro de vuestro móvil pues tendrá un poco más de fuerza que mi tarjeta dentro de un taco de tarjetas. Bien, podemos pasar a nuestra siguiente clave, las puertas del dinero. ¿Por dónde va a entrar el dinero a nuestra vida? Y esto, bueno, a mí no me gusta hablar de nada que no sea experimentado por mí. Si hablo de deporte, hoy es la media maratón de Madrid y no la he corrido porque tenía que estar en otro sitio, finalmente no estuve, ya no me podía escribir y finalmente mi amiga Lola pues me propuso que cubriera el lugar de un compañero nuestro que no ha podido estar aquí y entonces pues para mí también ha sido un gran regalo, entonces se lo he agradecido y me ha gustado mucho estar con vosotros. Y desde esa experiencia personal os digo que es increíble cuando abrimos un montón de puertas en nuestras vidas para que entre el dinero. Es decir, que yo cobre o que gane dinero cortando el pelo es una puerta. Que yo gane dinero dando clases o formando es otra puerta. Que genere un seminario que se llama Peluqueros Millonarios es otra puerta. Que tengamos una plataforma online que se llama eLoop, donde la gente compra formación online, es otra puerta. Que haga coaching sistémico son 2 puertas más. Que alquilar alguna habitación en mi casa es otra puerta más. Que cuando llevo en el coche BlaBlaCar es otra puerta más. Que además, bueno, a mí me apasiona todo el mundo del coaching financiero y es en lo que ya llevo unos añitos trabajando, soy todavía muy novel, pero me apasiona todo el mundo de los futuros por un paisano mío que se llama Aitor, que es de mi ciudad y que con él pues me volví loco, ¿no? Con todo el tema de los futuros. Entonces, parte del dinero que me entra como coaching me viene un poco del coaching financiero, ayudando a algunos locos que ponen su dinero en la bolsa y que luego lo pierden, pero la bolsa es otra puerta más, los multiniveles es otra puerta más, que hay gente que puede hablar mal, gente que puede hablar bien. Mi propuesta es que nos rodeemos de un montón de puertas por las que entra el dinero. Luego nosotros sabremos cómo cuidar ese dinero y cómo mimarlo para que se quede en casa. Pero en 24 horas, durmiendo 8 horas como todo el mundo, haciendo deporte, viajando, trabajando y rodeándome de personas como mi equipo de hoy que ha gestionado mi tiempo, rodeándome de personas en las que todos ganamos y multiplicando esas puertas el dinero entra. Es que es increíble cómo hay tiempo para que se sigan abriendo puertas y cómo sigue llegando gente con la que abres puertas. Puede chocar a lo mejor un poco con el enfoque, mi enfoque está más dentro del sector, pero no sé si me explico con lo de las puertas. Por una entra 10, por otra entra 100, por otra entra 150, pero todo suma. Así que si alguno de vosotros tiene dudas sobre qué puertas podría abrir dentro de su sector, pues mandadles un WhatsApp y nos tomamos un café, ¿vale? Es fácil encontrarme en Madrid. Voy a continuar porque me voy a meter ya un poquito en otro de mis partes en las que considero que es la relación con lo bello. Mirad, si os cuento una pequeña metáfora, me quedan 10 minutos. 7 minutos me quedan. 7 minutos para ti, 10 para terminar, más o menos. Bien, gracias, Oscar. La relación con lo bello. O sea, si
Imaginaros que yo inicio una relación vía internet con una chica mexicana, chico mexicano, me da igual, y empiezo a cartearme con ella. Y entonces ella viene, decide que va a venir a verme. Nos hemos hecho las cosas más bonitas, más calientes por internet, y va a venir a verme, ¿no? Hombre, aquí habitualmente ya a estas edades pues uno no pierde mucho el tiempo, nada más decir cosas bonitas, también aprovecha y dice alguna caliente, no vamos a para perder el tiempo, bien. Y ella decide venir a verme. Bueno, claro, pues, pongo la casa preciosa, voy a la Perú, me pongo súper guapo, me compro una americana nueva, me perfumo, pongo unas velitas para casa, lleno sé que ella tiene rollo un poco macrobiótico, pues lleno la nevera de cositas estupendas, llamo a mis amigos para decirles que viene Paula y que por favor vamos a organizar y todo esto. Y Paula viene, pasa una semana conmigo, la trato como una reina, le llevo de turismo por Madrid, la invito a cenar, le doy unos masajitos guays, a la noche le presento a mis amigos. Y cuando la llevo de nuevo al aeropuerto porque vuelve a México, pues me despido, le doy unas rosas y le digo, por favor, dile a tu madre, a tu abuela, a tu familia, que cuando vengan a Madrid que me llamen, que voy a ser el mejor anfitrión para ellos. Y entonces, cuando Paula vuelve a México, como ha sido tan bien tratada y tan bien cuidada, pues vendrá su madre, vendrá su familia, vendrán sus mejores amigos, porque seguirán siendo igual de bien tratados. Vale, pues ahora os voy a pedir que cambiéis todo eso y que sustituyamos a Paula por un billete de 100 euros. Y su abuela será el de 200 y su madre era de 200 y su abuela era de 500. O sea, tengo que rodearme de cosas bellas y tengo que hacer que la estancia del billete de 100 euros conmigo sea la mejor estancia para él. No solo para que él se quiera quedar conmigo en España y en Madrid viviendo conmigo, sino para que además me traiga toda su familia, que me interesa muchísimo. Que su familia se quede en mi casa. Pero no, claro, resulta que a veces quiero dinero siendo un espanto, engordando, fumando, no limpiándome, diciendo cosas negativas, rodeándome de personas que horroroso, mi casa es un espanto. Ya no digo mi negocio. Y quiero que el dinero se quede. Pues es como si a Paula no hubiera ido a buscar en el aeropuerto, no hubiera limpiado mi casa, la nevera estaría con telarañas, a mis amigos les hubiera dicho que la traten fatal, no le hubiera llevado al aeropuerto, no le hubiera dado el masaje. Pues Paula, ¿qué hubiera dicho cuando hubiera vuelto a México? Ahí te quedas. ¿Sí o sí, no? Creo. Bueno, pues creo que es súper importante rodearnos de cosas bellas. El primero yo, mira, cada mañana cuando me levante tendré que decir, va, 46 años pero no están tan mal. Y si me molesta un poquito esto, pues habrá que hacer esto para quitar esto. Y si me molesta un poquito esto, pues tendré que cortarme con un rollo un poco más hipster para estar de otra manera. Y tendré que poner un pañuelito porque me alegra un poco la chaqueta. Porque es súper importante que cuando Paula o el billete de 500 venga, se quiera quedar conmigo. No sé si me seguís o no. Y hacer belleza es fundamental. Y yo a veces veo cosas terroríficas. Y la belleza para cada uno es una cosa diferente. Pero es belleza. Todos sabemos a qué nos referimos cuando es belleza y cuando son cosas feas. ¿Sí? Venga, que me queda la última porque ya veo a Oscar presionándome. Y la última, bueno, yo en esta parte de la belleza no soy muy duro con vosotros porque no sois mis clientes todavía, pero si fuerais mis clientes tendría que justificar que vuestro dinero se va a multiplicar y que vuestra inversión conmigo se va a multiplicar. Yo no puedo entender a veces el tema del drenaje, os lo prometo. No puedo entender a veces que seamos coach, o sea, yo a mis compañeros coach les he dado la caña a veces de la hostia. Pero a ver, ¿cómo vas a poner sano a alguien si tú estás ahí? ¿O cómo vas a pretender llegar a una empresa que vamos a hacer un contrato de formación de 30.000 euros? Vamos 4 coaches allí con esas pintas, con ese bolso, con ese zapato viejo. Oye, no vamos a generar un color corporativo para los 4, vamos a ir todos de azul marino y blanco, vamos a ponernos un poco en condiciones, porque es súper importante todo lo que nosotros reflejamos. Y ya sé que soy un poco bestia con eso, pero sería una de las primeras cosas de los primeros capítulos que trabajaríamos y que está muy conectado con la marca personal. ¡Súper conectado! Bien, voy con la última, ¿de acuerdo? Y esta también es poderosísima y tiene un poco algo que ver, pero la última la he llamado el orden en tu entorno o el orden en tu cabeza, pero os la cuento, porque está más relacionado con el orden. A veces para cambiar mi cabeza está confundida e intento contratar un coach, en este caso contrataría a Marimar, que para mí es una de las mejores coaches que existen en toda España, la tenemos aquí, luego os puedo pasar su teléfono si queréis,
contrataría a Marimar para ordenar mi cabeza, pero resulta que mi cabeza a veces tiene varias creencias y lleva 46 años de desorden y está un poco difícil. Y a veces empezamos haciendo el trabajo a la inversa. Esta mañana hablaba con Rosa y me dice, ah, tú eres como Tabata, me dice, tú eres como Tabata, esa que llega a las peluquerías y revoluciona. Bueno, Tabata es mucho más guapa que yo, pero si quieres, vale, puede ser así. A veces llegamos y es muy difícil ordenar la cabeza de nuestros clientes y empezamos ordenando su espacio. Porque nos encontramos con muchos negocios que tienen mierda en el negocio. Y si hay mierda física, sí, mierda física. O sea, que levanto esto y hay mierda. Que abro un cajón y hay un tinte del 2001. Que de repente hay pelos. Que de repente abro su bolso y tal. Bueno, a ver, por favor. Si en tu entorno hay mierda, en tu cabeza hay... No se ha oído, perdón, ya sé que es una palabra fea y tal, pero así eran claros. ¿Perdón, Oscar? ¿Perdón, Oscar? Muy bien, así me gusta pillar Oscar, muy bien. Si en tu entorno hay mierda, en tu cabeza hay... ¡Mierda! Ya sé que suena mal, pero es así. Y a veces lo primero que hacemos es cerrar el negocio durante 2 días, no entramos con fumigadores por puro respeto, sacamos todo a la calle, metemos solamente lo único que se puede usar, cambiándolo de orden, y en cuanto que hay orden en el entorno, empezamos a ordenar la cabeza. A veces el orden es a la inversa, ¿de acuerdo? ¿Sabéis que yo me encuentro con clientes? Oye, que se compran una televisión súper buenísima, se gastan 2.500 euros de la televisión para su casa, y pasan 10 horas al día en el negocio, y en el negocio de una televisión súper vieja, con un cajón aquí que hace ruidos, que no sé qué. Y así todo. A ver, si llegas a las 8 de la tarde a tu casa, vas a dormir poco más. ¿El dinero dónde está? ¿En tu casa o en tu negocio? Pues sobre las 2.500, unido a otras cuantas cosas que sean coherentes, tendrán que estar en el lugar donde llega el cliente. Para que el cliente deje el dinero. Y esta vieja te la llevas a tu casa si tú quieres. El siguiente paso que solemos hacer es meternos en casa. Que también tiene algo que ver, ¿no? Por lo tanto, si quiero que el dinero llegue, tengo que ordenar mi espacio. Y a veces el orden, empezamos a ordenar la cabeza ordenando el espacio, o al revés. Es tan potente. Cambié mi vida físicamente hace un año, más o menos, cuando decidimos mi familia, mi mujer y mi hijo y yo, que nos veníamos a vivir a Madrid, y que el orden lo hacía a la inversa. En lugar de venir del norte a trabajar a Madrid, pues ya vivíamos en Madrid y trabajábamos en el norte. Claro, entonces yo tenía 45 años, un añito menos que ahora, y claro, yo no soy demasiado acumular, y no sabéis lo que yo tenía. O sea, sin ser un tío demasiado acumular y un tío que se trabaja mucho en desprendimiento, no sabéis lo que yo tenía. Pero es que, claro, fue tan rico el ejercicio de cambiar de ciudad, quitar, vender, eliminar. Incluso hicimos un trabajo, nos ofrecían un camión muy grande que restaba mucho más de lo que queríamos que sumara, y dijimos, no, en Madrid tenemos de todo, queremos un camión más pequeño, y aún hubo que hacer una limpia de un montón de cosas, entendiendo que me puedo considerar un tío que trabaja el orden, que sea exigente con el orden y tal. Y fue todo un alivio, me quedé con poquísimas fotos, porque había fotos que me provocaban tristeza. Porque tenía más pelo principalmente, hace 15 años. Fuera, no quiero fotos que me produzcan tristeza. Y la foto ocupa poco, pero eso con todo. Así que, queridos amigos y amigas, yo no sé por qué estoy hoy aquí. O sea, no sé por qué razón ha ocurrido lo que ha ocurrido y finalmente me ha tocado estar aquí. Para mí ha sido un grandísimo placer, porque he visto algunas caras que hacía tiempo que no veía. Porque otras ya sois nuevas en mi vida y ya os he dicho que os gusta o no, ya estamos conectados. ¡Plin! Se siente. Porque estoy en Madrid, para los que estéis en Madrid, muy cerca. Y para los que no estéis en Madrid, igual de cerca, porque hoy todas las fronteras están conectadas. Que os deseo que paséis un domingo súper potente. Que merecéis no solo vivir en la abundancia, sino ser ricos de espíritu y de bolsillo. No lo olvidéis, que conozco mucha gente rica de espíritu y de bolsillo no tanto. Y es igual de importante ser ricos de bolsillo que de espíritu. Que tenéis, ya lo sé que os lo dicen muchas veces, pero os lo vuelvo a decir, que tenéis esa luz única, exclusiva, brillante, y que solo por respeto a la mamá naturaleza, que nos ha hecho diferentes y será por algo,
Porque si no se hubiera hecho series de 3000, ¿no? Todos igualitos, 3000, 3000, 3000. Joder, la mamá naturaleza nos ha hecho diferentes, ¿no? Por algo será. Ella llegó mucho antes que nosotros, será muy sabia, digo yo, ¿no? Querrá que, joder, brilléis de una manera completamente deslumbrante. Así que, ¿a qué esperáis? ¿Ya sabéis? ¿A qué esperáis? Son ya las 2:20, me quedan 2 minutos. Uno de ellos para mi aplauso, porque también he aprendido. Muchas gracias, porque me encanta dar. Y un día descubrí, gracias a mi cultura sistémica y al aprendizaje sistémico, que para que diera de verdad y tuviera mucho para dar, también tenía que aprender a recibir y a pedir, ¿eh? Porque Oscar me ha costado mucho aprender a pedir y a pedir. Así que os deseo lo mejor, muchísimas gracias, un feliz domingo, y ahora sí, Lola, ya te dejo que mandes a todos a comer, ¿no? A por la galleta solidaria, que nadie se me olvide, a por los niños que son amigos. Volvemos en una hora, ¿vale? Esto es tiempo libre y ya después, cuando vengamos de comer, vamos a hacer el picorner y seguimos con el resto de ponentes, ¿vale? O sea que intentar ser puntuales para no perder los... ¿A las 3:30 puede ser?